Continuamos esta jornada académica con la conferencia Interpretación de anticuerpos, a cargo de la doctora Diana Cristina Varela Tavares, médica especialista en medicina interna y reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana, epidemióloga de la Universidad del CES y Universidad del Rosario, y magíster en enfermedades autoinmunes de la Universidad de Barcelona. Actualmente se desempeña como reumatóloga del Hospital General de Medellín, hace parte del Comité de Estudios Médicos, es docente de la Fundación Universitaria San Martín y de la Universidad Pontificia Bolivariana. Les dejo en compañía de la doctora Diana Cristina Varela Tavares. Bienvenida. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por madrugar, por estar aquí. Este simposio viene siendo planeado desde más o menos un año y digamos que es un acto de filantropía pensar que podemos hacer algo por cambiar el rumbo de muchos pacientes y que creo que ese cambio en la salud parte desde las aulas de la educación médica. Cuando más conozcamos las enfermedades, mejor las vamos a intervenir a tiempo. Entonces hoy vamos a hablar de anticuerpos, que este es un tema que me gusta mucho y que además es uno de los que más errores vemos en el día a día. Y es que ustedes nos mandan pacientes y es como si a usted en la casa le llegara este sobre y le dice, usted se lo ganó, y usted se pregunta, ¿qué me gané? ¿Me gané algo bueno? ¿Me gané algo malo? ¿Me gané algo que es muy grande o algo que es muy poco? Es lo mismo que pasa cuando ustedes nos remiten un paciente simplemente que dice paciente con ANAS positivo. Quedamos en la misma. Entonces, resulta que estamos malinterpretando los ANAS, porque los ANAS siempre han creído que cuando dan positivo salimos corriendo a decirle a la paciente usted tiene lupus, y resulta que este es un examen que simplemente es un mapa del merodeador. Es decir, que nos va a decir dónde encontrar el antígeno específico. Y usted ahí, cuando lee unos ANA, lo que se tiene que preguntar es dónde está el tesoro, dónde vamos a ir a buscar las cosas. Y ustedes me van a responder. Esta foto que ustedes ven aquí es igual que esta. No se parece, ¿cierto? Y a esta tampoco. ¿Y esta se les parece? Tampoco. ¿Y esta? Y esta, mucho menos. Todos son ANAS positivos. Es decir, que tenemos 29 patrones de ANAS. ¿Vieron por qué decir solamente ANAS positivo no da ninguna información? Nos tienen que decir cuál es específicamente. Para eso se fija la muestra del paciente en una celda, esa celda está llena de células EP2 y las miramos con un microscopio de inmunofluorescencia. Las células EP2 son células neoplásicas donde estas tienen dos cosas, la primera que tiene mitosis y la segunda que tiene unas organelas grandes que podemos ver muy bien hacia dónde va dirigido lo que estamos buscando. Entonces ahí es que nos sirve ese mapa del merodeador que nos va a decir qué es lo que tenemos que ir a buscar. Y nos dice, usted solamente va a tener 3 habitaciones donde encontrar lo que está buscando. Una habitación se llama núcleo, otra habitación se llama citoplasma y otra habitación se llama mitosis. Y esto es todas las organelas celulares entonces donde podemos encontrar el anticuerpo que va dirigido hacia algún lado del núcleo o que va dirigido contra alguna organela citoplasmática o contra algún proceso o estadio en mitosis. Miren que tenemos 29 patrones de ANAS. Esos 29 patrones de ANAS están consignados en esta página, es gratis, de fácil acceso, la encuentran en Google, la encuentran en diferentes idiomas. Cuando a usted le llega un reporte de un paciente con AC3, por ejemplo, usted simplemente ingresa a la página, le da clic y él le va a decir
a qué enfermedad tiene que ir a buscar y qué antígeno específico está relacionado. Entonces, por eso es tan importante decir el patrón. ANAS positivo no está diciendo nada. Cuando usted habla de un patrón, ya está hablando del antígeno específico que tenemos que ir a buscar. Vamos a hablar en primera medida de ese primer salón, que es el nuclear. Miren que estos son los patrones nucleares, son los más predominantes, son los que más asocian a enfermedades autoinmunes, pero obviamente no vamos a hablar de todos, vamos a hablar de los más importantes. ¿Por qué el núcleo? Porque el núcleo tiene el DNA en diferentes formas. Tenemos DNA en doble cadena, forman complejos DNA histonas, podemos encontrarlos como heterocromatinas en regiones que se van a llamar nucleolos, que realmente no están delimitados por una membrana, sino por esas regiones de heterocromatina. Y también encontramos en algunas fases cromosomas que tienen su centrómero. También encontramos RNA de diferentes formas que van a llevar a producir las proteínas. Entonces, los más importantes es el patrón homogéneo, el patrón moteado, ahí incluimos el fino y el grueso, el patrón centromérico y el patrón nucleolar. Son los más importantes que uno debe tener en mente a la hora de que hablamos unos ANA nucleares. Entonces, ¿por qué es importante? Porque dime qué anticuerpo tienes y te diré cómo se va a expresar, te diré qué enfermedad tengo que ir a buscar y qué secuela o qué órgano tengo que ir a ver cómo está. Cuando hablamos del patrón homogéneo, estamos hablando que se está generando una respuesta contra el DNA de doble cadena o los complejos DNA histonas, y eso se une a 3 antígenos específicos: anti-DNA, antinucleosomas y antihistonas. Es decir, si usted tiene un patrón de ANAS positivo homogéneo, estos son los anticuerpos que usted debería pedir. En primer lugar, el anti-DNA. El nucleosoma es un anticuerpo que es también de lupus, que es mucho más específico pero menos sensible, y el antihistonas se asocia a lupus inducido por medicamentos. Antes, que no se había descrito el patrón AC29, este patrón era leído como un patrón homogéneo, pero realmente ahora ya sabemos que el anti-SCL70 tiene su propio patrón, que es el AC29. Entonces, cuando usted tiene unos ANA positivo homogéneos, usted debería preguntarse si tiene lupus, lupus por medicamentos, en niños, artritis idiopática juvenil o hepatitis autoinmune. El segundo patrón a tener en cuenta son los moteados. Aquí voy a incluir los dos, los finos y los gruesos. Ustedes han escuchado los ENAs, ¿cierto? Ese va de la mano con el patrón moteado. Y hablamos de Rho, La, Smith y RNP, ese es el que siempre hemos escuchado. Pero también tienen otros antígenos que están ahí presentes, que son importantes. ¿Qué pasa con el Rho y el La? Hacen parte de un RNA, y miren que hace parte de la misma cadena de RNA, por eso generalmente el Rho60 va de la mano con el La, y el RNP va de la mano con el Smith, hacen parte de la misma cadena RNA. Ese RNP tiene 3 subunidades, de las cuales cada una de ellas puede dar una característica clínica diferente. Sabemos que el RNP se identifica mucho con una enfermedad que es la enfermedad mixta del tejido conectivo, y la subunidad 70K es la más específica de esta enfermedad, mientras que el Smith es la más específica para lupus. Entonces, cuando tenemos un patrón moteado, deberíamos pedir los ENA, Rho, La, Smith y RNP, y lo que deberíamos, o las enfermedades que deberíamos pensar, es lupus, principalmente si está el Smith, bloqueo cardíaco asociado a Rho, obviamente si está el Rho, síndrome de Sjögren, que se asocia con la presencia de Rho y La,
enfermedad mixta del tejido conectivo, que está definida por unos ANA moteados a altos títulos y la presencia de RNP. Ojo que la enfermedad mixta no es tener varias enfermedades como muchas veces lo confunden. Eso es poliautoinmunidad. Miopatías inflamatorias, cuando tienen este patrón, es un perfil de alto riesgo hasta que conozcamos los anticuerpos específicos, porque está la presencia de TIF que se asocia a neoplasias. En esclerosis sistémica también es un patrón de alto riesgo porque está el RNA polimerasa 3 y se asocia a crisis renal esclerodérmica. Y se puede ver también en síndromes de superposición. Cuando hablamos de RO, pensamos que todo RO es igual, pero parecen igual, suenan igual, pero no es lo mismo. El RO60 es una molécula de mayor tamaño que va en el complejo RNA de la mano con el A que les explicaba, mientras que el RO52 es una molécula mucho más pequeña, tiene más habilidad para entrar y salir del núcleo al citoplasma, además es una molécula ubiquitina ligasa, ayuda a desencadenar toda la vía del interferón y así es que se viene denominando en los últimos años. Ahora el centromérico, como su nombre lo indica, va directamente contra el centrómero. Solamente tiene un antígeno específico, que son los anticuerpos anticentrómero. Cuando usted tiene un paciente ANA positivo, patrón centromérico, usted ya no debería pedir anticuerpos anticentrómero. Estamos viendo lo mismo. Y usted debería ir a buscar manifestaciones de esclerosis sistémica cutánea limitada, algunas veces también se puede ver en cirrosis biliar primaria. Cuando hablamos del patrón nucleolar, estamos hablando de esas regiones de heterocromatina que tienen muchísimos antígenos específicos. Y a pesar de que tienen tantos antígenos específicos, esto está relacionado con la esclerosis sistémica cutánea difusa. Cada uno de estos específicos va a dar un subtipo o un fenotipo diferente de la esclerosis sistémica. También hay que tener en cuenta que este patrón se puede ver en pacientes con cáncer. Entonces ya hablamos de los más importantes a nivel nuclear, pasamos a nivel citoplasmático y cuando vemos esto, pues es como si nos llegara un dementor, pero hacemos spectrum patronum y aclaramos un poco más el panorama. Lo aclaramos tanto que hay solo dos partes del citoplasmático que nos interesa. El fibrilar, que en general no se asocia a enfermedades autoinmunes, se puede ver en hepatitis autoinmune y lo que más se puede ver es a infecciones crónicas. Y el patrón granular sí es el que más nos interesa del citoplasmático porque se pueden ver en dos enfermedades, o en antisintetasa, que recuerden que son pacientes que tienen fenómeno de Raynaud, compromiso pulmonar y manosen mecánico, o pacientes con lupus que tienen este patrón y tienen manifestaciones del sistema nervioso central. Lo que nos está hablando es que está la presencia de la proteína P ribosomal, que no la podemos medir, pero esto es una medida indirecta de que está presente. Ahora, del mitótico no les traigo acá porque realmente su unión con las enfermedades autoinmunes sistémicas es muy baja, hay que ir a buscar otras patologías diferentes. No solamente es importante decir ANA positivo y el patrón, sino también los títulos, porque a mayor título, mayor especificidad para que sea o que vaya de la mano con una enfermedad autoinmune. Cuando son títulos muy bajos, miren que un gran tamaño de la población puede tenerlo positivo. Y la otra pregunta que nos deberíamos hacer es ¿a quién pedirle ANAs? Si a usted le llega una persona a la consulta sana, sin ningún síntoma, pero resulta que tiene una póliza que paga todo, entonces usted es muy feliz mandando 20 exámenes y entre esos mandémosle ANAs, pues le recuerdo que los ANAs no es un examen de tamización.
Los ANA se le deben pedir a las personas que tienen manifestaciones clínicas o que tienen alopecia difusa, eritema malar, alguna manifestación hematológica, anemia, linfopenia, trombocitopenia, compromiso renal de novo, aumento de la creatinina, sedimento urinario activo, que tenga manifestaciones articulares. Es decir, que usted debe tener una probabilidad pretest de que ese paciente va a tener una enfermedad autoinmune. Recordemos nuevamente que no se hace tamización con ANAS. Y esto es para recordarles que tenemos más de 100 anticuerpos presentes. Entonces no todos son patológicos, no todos se asocian a enfermedades, pero sí hay que ver que cada uno de estos puede generar un patrón de ANAS diferente. Entonces, finalmente, cuando usted nos remite bien los pacientes es porque usted realmente ya sabe mandar una carta, ya sabe qué se ganó, dónde reclamarlo y qué cantidad es la que va a reclamar. Entonces, para llevar a casa, lo primero que quiero que aprendan y que nunca se les olvide es que ANAS positivo no significa lupus. Que miren que cada uno de estos patrones puede asociarse con alguna enfermedad diferente. Que es muy importante decir el patrón para nosotros podernos ubicar y mirar qué enfermedad vamos a buscar y qué antígeno específico vamos a buscar. Que es muy importante primero tener sospecha clínica antes de enviar anticuerpos, si no hay pacientes con hipotiroidismo que pueden tener ANAS positivo, con vitiligo que pueden tener ANAS positivo, por eso es que usted debe tener una alta sospecha clínica. Los ANA no se repiten en el tiempo, hay pacientes que nos llegan con 3, 4 sets de ANAS y enredados, no, los ANA no se repiten en el tiempo, los títulos de ANA no son marcadores de actividad y que siempre cuando envíen un paciente se debe escribir completo, ANAS positivo sí, pero qué patrón y qué título. Muchísimas gracias, espero que haya quedado claro el mensaje. Este es mi correo electrónico por si tienen alguna duda, mis redes sociales y el canal por donde luego podrán ver las charlas de este simposio.